A lo que se conoció el día de hoy y que ya habíamos platicado en este espacio. Antonio Valerio ya les había tenido la información muy precisa de lo que estaba ocurriendo en Tamaulipas y esta situación muy adversa que habían estado registrando algunos organismos de la sociedad civil, la iglesia y algunos otros grupos en el tema que tiene que ver con los migrantes y su realidad. ¿Qué es lo que pasa con la realidad de los migrantes? Sabíamos que estaban no localizados al menos 31 migrantes de diversas nacionalidades desde el pasado 30 de diciembre, prácticamente 5 días sin saber su localización. Hoy, pasando la 1:30 de la tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en mensajes diferentes a través de su cuenta oficial de X, daban a conocer que habían sido localizados con bien los migrantes secuestrados allá en Tamaulipas. Leo el mensaje de Luisa María Alcalde. Acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y también a las Fuerzas Armadas. Quien también hizo uso de esta red social fue el propio vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que también daba a conocer prácticamente exactamente el mismo mensaje. Sanos, salvos, y también reconocía lo que sucedió alrededor de las guardias y de las fuerzas del orden. Pero hoy amanecemos, por ejemplo, la nota principal de Milenio, secuestran de 10 a 15 migrantes diariamente en Tamaulipas. Lo dice la diócesis. ¿Qué es lo que ocurre en ese lugar? En la línea telefónica, el padre Francisco Gallardo, él es responsable de la Casa del Migrante en Matamoros, sobre lo que ocurre y esta realidad que se vive y que viven los migrantes. Padre, qué gusto saludarle. Le deseo primero que tenga un excelente inicio del 2024. Privilegio poder platicar con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias también por estar al pendiente de lo que nos sucede acá en el norte, en este hermoso estado y lugar de Tamaulipas, acá en la franja fronteriza con Estados Unidos, pero pues también con lo que ya mencionabas ahorita en la nota, ¿verdad? El aspecto de la vulnerabilidad para los y para las migrantes, la situación tan difícil que viven. ¿Y cuál es la realidad que viven? Hemos visto San Fernando, pensamos que eso era una tragedia brutal que a todo el país envió a luto total, y a Centroamérica y Sudamérica con lo que ocurrió hace ya algunos años en una casa, en ese sitio, a manos del crimen organizado. Pero vemos muy recurrente esto que ocurre, padre. ¿Cuál es la realidad que viven los migrantes en las carreteras? Sí, es este hecho que mencionas, pues siempre ha habido hechos muy graves a través del tiempo, de la historia y de todo para la cuestión de los migrantes. La travesía por todo México, que no les va tan bien, ¿verdad? Siempre sí hay gente que les echa mucho la mano, organizaciones e iglesias que les ayuda, pero también al llegar aquí a la franja fronteriza es una realidad diferente, porque como todos sabemos ya están en la puerta para Estados Unidos y la gran realidad es que esa puerta para ellos está cerrada. Entonces tienen que buscar nuevas formas o maneras diferentes de poder ingresar a Estados Unidos, pero en lo que lo buscan, en lo que llegan acá hasta la franja fronteriza, pues son hombres y mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, como ya lo sabemos todos, de la extorsión, del secuestro, de la amenaza, de tantas cosas como lo que sucedió pues ahora y que sigue sucediendo y que nos ha sucedido antes. Sí. Este tema de ahorita, ¿verdad? Con la liberación de los migrantes que secuestraron en este autobús, pues fue como que, lo voy a decir, lo último, la gota más fuerte, porque se dio a conocer, pero es un proceso que tenemos desde hace mucho tiempo, en donde las casas de migrantes que nos toca estar participando y ayudando a los migrantes, pues llegan todos los días los migrantes, hombres, mujeres, niños, cada tercer día son grupos que llegan, donde han sido secuestrados, donde han sido violentados verbalmente, psicológicamente, las mujeres también de muchas maneras. Sí. Y es una situación de drama, porque el hecho que los tengan, no están ahí pasivamente, ¿no? Los torturan, los golpean, les hacen tanta cosa precisamente para que pues les den el dinero, y es otra tortura también para la familia que está lejos. No, son de otros países, es una calamidad. Es una calamidad, como usted bien lo señala, padre, para todos, desde la familia, desde el no saber qué es lo que ocurre con el familiar que decidió llegar a la Unión Americana, hasta la propia
pesadilla que viven los hombres, las mujeres, los niños que son secuestrados, privados de su libertad. Padre, de 10 a 15 diariamente en las carreteras y en los caminos ahí en Tamaulipas. Mira, es un número más o menos que se puede decir. Puede ser más, puede ser menos, pero lo que yo te comparto es lo que nos llega a nosotros en la Casa del Migrante. Lo que yo te digo es lo que yo sé por medio de los migrantes, lo que mismos migrantes nos platican porque estamos pues allí en el campo de trabajo, atendiendo, ayudando, escuchando a los migrantes. Y de veras, si se viera la situación de ellos cuando llegan después de que son secuestrados, que son liberados, la realidad es que cambia muchísimo. La cuestión personal de si ya venían vulnerables, si ya venían con situaciones graves, esto verdaderamente les termina mucha parte de su existencia porque tienen todavía muchísimo más miedo. Padre, estamos platicando con el padre Francisco Gallardo, él es responsable de la Casa del Migrante en Matamoros. Padre, además la otra realidad que viven los migrantes es lo que sucede en muchas ocasiones, sin generalizar obviamente, y con toda responsabilidad lo digo, lo que ocurre a su paso desde Chiapas hasta esa parte del país, cuando quieren acercarse a policías estatales, municipales, incluso a miembros del Instituto Nacional de Migración. También en ocasiones reciben malos tratos, reciben la extorsión, también no hay mucho hacia dónde hacerse y bajo esa sombra viven los migrantes que recorren el país, padre. Sí, así es. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando ya tengo muchos años trabajando con los migrantes, y yo he dicho que siempre las instituciones, las organizaciones y todos son buenos, para algo se crearon. Desafortunadamente hay miembros de todas las organizaciones y de toda institución que son los que se prestan precisamente para ver al migrante como una moneda de cambio, como no como un botín, persona, sino como algo que es un botín, que es un premio. Pues imagínate, por ejemplo, aquí lo que nos platican los migrantes, si son 3 personas, 4 personas, te piden 800, 900, $1,000, depende de la nacionalidad por persona. Si es una familia, si son 4 personas, la gente, ¿dónde va a agarrar ese dinero? Ya vienen endeudados, ya vienen drogados, hay gente que está vendiendo sus casas, hay gente que está vendiendo lo poco que tienen ahora para pagar la deuda del secuestro, porque es otra deuda, han pedido dinero prestado. No, entonces eso totalmente los vulnera y pues yo creo que tenemos que ver por ello. O sea, estamos en nuestro país que lo queremos tanto y amamos tanto a México, pero o sea, no se puede ver así al migrante, se tiene que ver como alguien que aporta, como alguien que viene, la cultura, la gastronomía, el trabajo, todo lo que aportan también. Padre, son seres humanos, cada uno de esos seres humanos, muchos de ellos menores de edad, muchas de ellas mujeres, viven una pesadilla desde que salen, desde que caminan por la selva en Centroamérica, desde que llegan, cruzan el río, el Suchiate en Chiapas para intentar lograr cumplir el sueño. Vaya, salir de sus lugares que están bajo la sombra del crimen organizado, de la falta de oportunidad económica, y luego encontrarse con esta pesadilla en el país. Es terrible lo que ocurre. Pues padre, siempre agradecido. ¿Y de qué manera podemos sumar? ¿Cómo podemos apoyar y generar conciencia de lo que ocurre en ese sentido, padre? Yo creo que la unión de todos, ¿verdad? Precisamente no es, ahorita el tema es esta vulnerabilidad que tú ya lo decías. Sin embargo, no nada más es en México, por todos los países que, de acuerdo al país más lejos que vengan, es por el país que sufre. O sea, eso es un general. Si pasan por el Darién es lo mismo, si pasan por otro lado es gravísima la cosa. Sí, es pero tremendo. nos tenemos que sumar autoridades, organizaciones, iglesias, sociedad civil, para un bien común. Todos. Pues y sí. el bien común, mutuamente unidos todos, incluso las instituciones de gobierno no pueden si no es unidos también con sociedad civil para poder trabajar en todos estos casos. Pues padre Francisco Gallardo, responsable de la Casa del Migrante y en Matamoros, siempre un gusto poder platicar con usted, padre. Reitero mi abrazo, que tenga un extraordinario 2024 y que las cosas se mejoren en este sentido. Cuídese mucho, padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta pronto.